Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amigos, familia. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde que gracias damos al Señor, como siempre lo hacemos, pues darle un saludo a todos los hermanos, también de parte de mi esposa, familia, que se encuentra en El Salvador, cada uno de ellos, Mati también, esperando se encuentren bien de salud. Vamos en esta noche a hacer algo muy especial, vamos a orar y luego vamos a meditar en la palabra del Señor. Así es de que si usted está en casa y tiene tiempo, desde que le hacemos la invitación para que usted allí en su casa tome una Biblia y juntos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, dándole gracias. Padre, gracias te damos esta hermosa tarde por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este lugar, reunidos para glorificarte, para exaltarte, para darte gloria, Señor. Gracias por el deseo que pones en nuestro corazón de siempre estar estudiando la palabra de Dios y compartirla con cada uno de aquellos hermanos, amigos y familias, Señor, que están pendientes de la palabra y que va a llegar, Señor, hasta sus vidas. Gracias porque nos das Señor, la fe, nos fortalece para poder seguir adelante. Y de la misma manera te pedimos que fortalezcas la vida de cada uno de los hermanos, Señor, a los que no te conocen. Oh Dios amado, te pedimos misericordia, tu gracia, que ha sido grande, Señor, para con cada persona. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Esta hermosa tarde nos disponemos a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo, que siempre nos acompaña en todo momento y en todo lugar, a que también en este momento de estudio de la palabra de Dios nos ayude, Señor, que pongas esas palabras en nuestros labios para que podamos, Señor, llegar al corazón de muchas familias, hasta donde este mensaje va a llegar a través de estas redes sociales. Bendice a cada persona, bendice a cada hogar, Señor, donde tu palabra puede entrar. Gracias porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Hace siempre la obra y siempre, Señor, hace tu voluntad. Por eso esta hermosa tarde te pedimos que seas tú glorificado, porque nuestro propósito y nuestro deseo es honrarte y dar a conocer al mundo, Señor, tu verdad, para que puedan conocerte mejor. Así, Señor, te damos gracias y te lo rogamos, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos en esta tarde a abrir nuestras Biblias, hermano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Estaremos comenzando un nuevo capítulo que trae muchas cosas importantes a nuestra vida. Capítulo 14, versículo 1 al 6. Vamos a estar meditando la palabra del Señor. Aleluya. Y vamos a estar leyendo estos cortos versículos, así es que dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Una vez Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes. Era sábado. Y ellos lo estaban expiando. Y precisamente había allí delante de él un hombre que sufría de hinchazones. Jesús pues preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido devolver a alguien la salud el día sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sana y lo despide. Después les dijo a ellos: ¿quién de ustedes, si su
burro o su buey llega a caer en un pozo, no lo saca enseguida, aún el día sábado, y ellos no supieron qué contestar. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y quisiéramos pensar, hermanos, una verdad muy importante, hablando de estos cortos versículos, sobre la serenidad que necesitamos para enfrentar la vida. La serenidad que necesitamos para enfrentar la vida va bajo el escrutinio de personas hostiles. La serenidad que necesitamos para enfrentar la vida bajo el escrutinio de personas hostiles. Quizás una de las cosas que uno se pregunta, hermanos, es ¿cómo quisiéramos nosotros caminar en la vida sin ningún problema, sin ninguna situación que robara esa paz, esa tranquilidad que muchas veces buscamos o que tenemos? Quizás siempre hemos llegado a pensar qué bonito sería vivir en un mundo donde no haya esta clase de problemas que quiten o roben esa paz que nosotros anhelamos tener. Pero parece ser, hermanos, que vivimos en un mundo donde este mundo se encuentra bajo el maligno. Es un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de tantas maldades, un mundo donde las personas, hermanos, muchas veces nos afectan la vida, afectan nuestras emociones, afectan nuestra tranquilidad. Es decir, y eso es así, hermano, porque vivimos en un mundo donde verdaderamente es un mundo que no está bien. Ahora, quisiéramos nosotros vivir así, pero es imposible, quizás es imposible para muchas personas, por no decirlo para todos en general, pero hay cosas en la vida, hermano, que nosotros debemos de saber manejar y debemos de saber que, aunque vivimos en un mundo que está bajo pecado, que es un mundo imperfecto, un mundo que no es perfecto porque todo está contrario a la voluntad de Dios. Nosotros nos preguntaríamos si es posible vivir en medio de un mundo así, vivir con tranquilidad, vivir con serenidad, vivir con paz interior, sin que nada nos perturbe. Uno se preguntaría eso, pero yo le voy a decir algo. Es algo que quizás pudiera estar muy, muy lejos de una realidad, hermano, que nosotros buscamos o estamos viviendo, pero déjeme decirle que le tengo una buena noticia. En Cristo sí se puede enfrentar la vida con serenidad, aunque uno esté bajo la mirada o bajo la vigilancia de las personas que siempre andan buscando en uno encontrar una falta. Siempre andan buscando qué encontrar en uno para señalarlo, siempre andan buscando algo para poder hablar de uno. Es decir, se puede vivir en tranquilidad, en serenidad, si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué le digo esto? Quizás usted ha de pensar que no se puede, pero es lo contrario de lo que quizás nosotros podemos pensar, porque en Cristo sí se puede lograr mucho, y es algo que en esta lección, hermano, nos enseñan muchas verdades. Hay 3 verdades o 3 principios que en estos cortos versículos se nos enseñan y que muchas veces, hermanos, nosotros dejamos pasar por alto, aún leyendo la palabra del Señor. Porque muchas veces nos damos la tarea de leer la Biblia, pero lo hacemos de corrido,
no meditamos, no pensamos en los sucesos, lo que está pasando, lo que precisamente se está viviendo en este momento. Y es por eso que muchas veces no encontramos esa tranquilidad y esa paz que muchas veces anhelamos y buscamos para tratar de ser felices. Ahora, este capítulo 14 es un capítulo, hermano, donde nos va a contar muchas cosas que Jesús hizo. Y precisamente, una de las cosas, como comienza este capítulo 14, dice, una vez, oye bien, es decir, como cuando se narra un cuento, algo así lo narra. Si usted se fija en el cuento, siempre se dice, érase una vez. Así se dice. Y aquí Lucas dice, una vez que Jesús fue, dice, convidado a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes. Oiga, qué tremendo. Jesús fue convidado a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes. Era sábado y ellos lo estaban espiando. Eso dice el versículo 1. Oiga bien, dos cosas que menciona. Lo invitaron a comer y lo invitó a comer a su casa un hombre, un fariseo, de los más importantes. Es decir, era parte de lo que es el Sanedrín y no solamente que pertenecía al Sanedrín, sino que era un hombre rico, un hombre que tenía una buena posición. Lo había invitado a comer y precisamente, hermanos, era un hombre muy importante, era día sábado y también dice que allí estaban ellos espiando. Y llama la atención, hermanos, porque uno pensará que estas invitaciones que le hacían a Jesús eran algo frecuente. Y estas fiestas de las comidas, hermanos, como las bodas, era algo muy esencial y muy común en la vida antigua. En los tiempos de Jesús, era muy común. Mucha gente asistía a estas comidas. Y estas comidas, hermanos, se celebraban precisamente en el periodo de la presentación, se le llama. Así se le llama a estas comidas. La presentación que era en épocas de invierno. Sí, de invierno. En esa época se daban estas comidas. Y mucha gente asistía, pero también, hermanos, mucha gente asistían no solo porque la invitaban a comer, sino que asistían porque ellos querían participar, no de la comida, sino de muchas veces las pláticas que ahí se daban. Ahora, no es como en nuestro tiempo que si alguien no es invitado no puede llegar. En estos tiempos las cosas eran muy diferentes. En estos tiempos, cuando hacían una cena, que esto era bastante usual, bastante frecuente en la vida judía, porque las fiestas de comida eran bastante simbólicas para ellos. ¿Y qué representaba precisamente esta fiesta de la presentación o de la comida? Representaba simbólicamente, hermano, las bendiciones que Dios les había dado precisamente para ellos. Era como la invitación a una cena, era como estar simbólica hablando de la cena más importante que se iba a celebrar en el establecimiento mesiánico. Por eso ellos hacían esta presentación de esta cena, porque invitaban, hermanos, a mucha gente, invitaban a comer. Como le digo, muchos asistían, pero lo hacían con el propósito de que habían sido invitados. Otros no asistían porque habían sido invitados, sino que ellos querían participar, pero no de la comida, sino que de las pláticas que se daban en cuanto a la cena. Entonces, por eso se había dado esto. Es decir, esa fiesta, hermano, estaba entre lo que es el periodo de diciembre y febrero del año
30, 31 después de Cristo, es decir, que era antes de lo que era el sacrificio de la cena pascual. En ese periodo se daba esa fiesta de la presentación. Ahora, cuando uno ve, hermanos, cómo Lucas relata este hecho, y uno se da cuenta de cómo muchas veces el Señor había sido invitado en día sábado. Es decir, en todos los evangelios, fíjense bien, en todos los evangelios se presentan 7 oportunidades cuando a Jesús se le invita a comer en día sábado. En Lucas se presentan precisamente cuando hace la curación de la suegra de Pedro. No sé si usted se recuerda que lo estudiamos y lo criticaron porque había sanado también a la suegra de Pedro. Se habla de la curación de la suegra de Pedro, se habla del hombre de la mano seca, se habla también de la mujer que estaba encorvada en el capítulo 13, que él sanó el día sábado. El Evangelio de Juan habla de 2, ya deberíamos 3 en Lucas. El Evangelio de Juan habla de 2, el Evangelio de Juan habla de la sanidad en Bethesda, habla del ciego que había nacido de nacimiento ciego. Es decir, son 2. Lucas toca una, que es precisamente cuando el día sábado el Señor Jesús sana, oiga bien, sana a un endemoniado en una sinagoga. Estas serían 6. Ahora, con esta que Lucas nos está presentando, este capítulo 14, serían 7. 7 curaciones el día sábado. Es decir, se habla, hermano, de esto muy frecuente en los evangelios. Ahora, y siempre que se hacía esto, siempre había una finalidad en todo esto. Este hombre no había invitado a Jesús, hermano, no solamente porque era una fiesta de presentación que se daba, sino porque dice la palabra que era un fariseo, un jefe, uno de los más importantes en aquel entonces. Es decir, pero Lucas hace recalcar que ahí también estaban algunos, dice, y era día sábado. Lucas hace resaltar que era día sábado, el día de la comida, y que estaban espiando a Jesús, es decir, estaban escondidos, espiándolo. ¿Cuál era el propósito? Si era el día sábado, que estaba presente en esta cena, y estaban ellos espiándolo, la finalidad de los escribas y los fariseos y de este hombre era que ellos estaban viendo en qué trampa podían atrapar a Jesús, porque recuérdense que si era el sábado, como dice Lucas, y lo acentúa, que era el día sábado en que la comida fue hecha, eso quiere decir que ellos estaban tratando de agarrar a Jesús en algo, oiga, para poder juzgarlo. Ahora, dice que ellos estaban espiándole, es decir, estaban escondidos. Otra versión les dice que estaban vigilándolo. Usted sabe que para espiar o vigilar a alguien no precisamente se debe estar enfrente, sino que muchas veces hay malicia, es decir, se está escondido, se está oculto, para tratar de ver en qué trampa van a hacer caer. Ahora, la pregunta sería, ¿no sabía Jesús que esto iba a pasar? Él sabía de una manera categórica, cuando él sabía que esa invitación que siempre se hacía a Jesús era con una finalidad, siempre de atraparlo en algo. Él sabía. Ahora, pero le voy a decir algo. Si sabía por qué fue. ¿Por qué fue? Ahora, porque yo le voy a poner y le voy a exponer quizás mi caso, y quizás el caso de muchas personas, hermanos, que lo anden espiando o que lo anden vigilando para ver en qué a uno lo van a atrapar. Eso es algo que quizás nos hiciera hervir la sangre a nosotros. Es algo que molesta. Es algo
que afecta nuestras emociones, nuestro adentro, nos afecta. Quizás a muchos hermanos los pondría al cine rápidamente. Sí, porque esto de que no anden espiando a uno para ver en qué lo atrapan o a ver qué puede hacer uno para poder acusarle, esto es algo de que precisamente Jesús lo sabía, pero en nuestro caso, hermano, esto es algo que molesta y enfada. Y si a mí hubieran personas de que yo supiera que me andan espiando, oiga, se lo digo en mi persona. Y yo creo que esta sería una actitud de mucha gente. Que si a nosotros tuviéramos esta clase de gente, esta clase de amigos tan hostiles, que andan siempre vigilando los pasos a paso, a ver lo que hacemos, y nos invitan a una comida, yo les aseguro que no fueran. Nosotros no fuéramos. Ni siquiera nos diéramos por decir que sí vamos a aceptar esta invitación. Nosotros no lo hiciéramos. En el caso de Jesús, él sabía que verdaderamente si lo estaban invitando a comer el día sábado, era con el propósito de cacharlo en que él quebrantara las leyes del sábado que ellos habían interpretado. Esa era la finalidad. Ahora, pero si Jesús sabía esto, porque siempre que había esto, hermano, siempre que Jesús sanaba el sábado, habían conflictos. Habían conflictos. Había situaciones bastante tensas. Y Jesús lo sabía. ¿Acaso no podía evitar esto Jesús? Sí lo podía hacer. Pero fíjense que Jesús, a pesar de lo que pasaba y de lo que él sabía y de cuáles eran las intenciones de estas personas, Jesús nunca, oiga bien, nunca rehusó a una invitación que esta clase de gente le hizo. Gente hostil. Siempre que estaban ahí, estaban vigilando, estaban viendo y que lo cachaban, como decimos nosotros. Es decir, él no sabía, pero Jesús nunca rehusó el aceptar una invitación como esta. Ahora, y hay algo que nosotros podemos aprender, la serenidad con la que él enfrentó la vida en su momento. Fíjese bien. Ahora, como le repito, nosotros quizás no lograríamos tener esa serenidad, porque si sabemos que son gente que nos está espiando y nos está invitando con algún propósito, nosotros no vamos, porque sabemos que no vamos a comer ni tranquilo. No vamos a poder hacer algo bien, porque precisamente vamos a tener como aquellas miradas, vamos a tener como aquello que está sobre nuestros hombros, el ver qué es lo que hacemos, cómo actuamos, qué decimos, para tratar de acusarnos de algo. Y esto es lo que pasaba en la vida de Jesús. Ahora, pero fíjate que él enfrenta esta situación con una serenidad y una tranquilidad que uno se pregunta, ¿cómo es que Jesús hacía esto? Y recuérdese que él enfrentaba los desafíos de la vida con una serenidad, hermano, impresionante. Yo no sé si usted se recuerda cuando dice que con los discípulos iban en alta mar, iban cruzando el mar de Galilea o el mar de Tiberias, como Juan lo llama. Dice que iban cruzando, Jesús iba en la popa, dice, de la barca. ¿Y cómo iba él? Dormir. Dice que hasta puso una almohada y se durmió. Y aquella balsa, hermano, comenzó a balancearse para un lado y otro, porque dice que estaban en un momento de una gran tempestad en que la embarcación casi se hundía. Y los discípulos recurren a Jesús y lo despiertan. Lo despiertan, porque ellos estaban muriéndose de miedo y pensando que se iban a hundir, aún siendo pescadores. Fíjense bien. Ahora, y Jesús dice que estaba profundamente dormido. Es decir, que ni las olas, ni el agua que salpicaba o que se metía a la embarcación, porque si nosotros estudiamos los evangelios, algunos
uno de los evangelios dice que el agua ya estaba entrando en la embarcación. Y ni aún eso despertaba a Jesús. Es que nada le quitaba el sueño. Es decir, que nada. Le quitaba la tranquilidad y la serenidad con que él tomaba las cosas de la vida. Ahora, y eso debería de pasar en nuestra vida. Si nosotros decimos tener a Jesús, nada en este mundo debería de robarnos la tranquilidad y la serenidad para poder enfrentar cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Y eso es lo que se deja ver ahí. La serenidad con que Cristo va a esa casa, sabe que lo están espiando, sabe cuál es la malicia de invitarlo a comer el día sábado, sabe precisamente que ellos quieren agarrarle en algo, pero no se rehusó. Eso es lo tremendo, que él no se rehusaba. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no se rehusaba? ¿Por qué Jesús no se rehusaba? Fíjense que hay algo importante. Mire aquí dice, ellos estaban espiando, versículo 1. Y dice, y precisamente allí, delante de él, es decir, delante de Jesús, un hombre que sufría de hinchazones. Oiga, precisamente, dice esta versión, delante de él estaba un hombre. Es decir, que todo estaba arreglado. No solamente la cena, estaban nosotros escondidos, espiándolo, vigilándolo, y le ponen a un hombre enfermo. O sea, todo estaba arreglado. Con el propósito de ver en qué lo agarraban. Y fíjate que me llama la atención, porque una de las versiones, la versión que tengo aquí junto a mí, dice que pronto, no dice, como dice acá, que dice precisamente, esta dice de pronto, es decir, casi haciendo una alusión como que aquel hombre apareció en el momento. ¿Sí? Es casi, se usa la palabra que se usa en esta versión, de pronto, es como cuando el pueblo de Israel, le voy a decir algo, cuando el pueblo de Israel le pide a Faraón, es solamente un ejemplo, cuando el pueblo de Israel le pide a Aarón que haga un becerro de oro, y Aarón les dice, pues tráiganme todos los arcillos, los collares, los aretes, los anillos que tienen de oro, y yo se los voy a hacer, y se lo llevan, y se los hace. Ahora, cuando Moisés baja del monte, oiga bien, cuando Moisés baja del monte, le dice a Aarón, ¿qué hiciste? ¿Por qué le has hecho este grande mal a este pueblo? Le dijo. Es decir, que las consecuencias de idolatría no eran directamente del pueblo, sino que eran culpa de Aarón, porque él había cedido, él era débil, y había cedido al pedimiento que el pueblo le estaba haciendo. Y Moisés le reclama y le dice, ¿qué has hecho contra este pueblo tan débil? ¿Por qué les hiciste esto? Y Faraón, Aarón, perdón, se excusa diciendo, no, es que el becerro apareció ahí, como de la nada. Esa es la expresión que se usa en Lucas. Que el hombre apareció precisamente en el momento cuando Jesús llegaba. Oiga, es decir, todo estaba orquestado. Es decir, el hombre lo tenían escondido, los que estaban espiando le estaban escondidos. El jefe que lo invita a la cena, a la comida, el día sábado, sabía que Jesús iba a quebrantar algo. O sea, todo estaba listo. El hombre aparece de pronto delante de él. Oiga bien, aparece de pronto. Ahora, pero ¿por qué Jesús siempre estaba disponible y nunca rechazó una invitación sabiendo lo que ellos siempre tratan? ¿Por qué? Porque oigan bien, ahí se da algo muy importante y después lo vamos a ir tocando poco a poco. ¿Saben por qué, hermanos? Él nunca rehusó
nunca rechazó una invitación de esta gente que siempre lo andaba espiando, vigilando, siempre estaba bajo el escrutinio de esta gente tan mala, tan perversa, tan hostil, que trataban de cacharlo en algo y aún así Jesús estaba sereno. ¿Sabe por qué él nunca rechazó? Y nunca dijo, no, yo con esa clase de gente no voy. ¿Sabe por qué? Porque él, oiga bien, nunca perdió la esperanza de poder ganar a esta gente. Ese fue el propósito, de que él no rechazó nada. Él nunca perdió la esperanza de que algo podía rescatar de eso perdido. Y es lo que muchas veces pasa. Muchas veces Dios, hermano, Él no pierde la esperanza. Él no pierde la esperanza de que nosotros podamos cambiar. Lo mismo Jesús nunca rehusó y lo hizo por eso. Porque él nunca perdió la esperanza de que alguno de esos hombres iba a ser cambiado. Ese fue el propósito. Ahora, y yo le voy a decir algo, y se lo digo de manera personal. Se lo digo así de esa manera, porque es personal. Ahora, esperar a que alguien cambie, tener esa esperanza de que alguien cambie, eso es lo más fastidioso, hermano. Y uno no tiene esa paciencia, uno la pierde. Yo le voy a decir en mi caso. En mi caso, yo pierdo esa esperanza muchas veces de que la persona pueda cambiar. O sea, ¿y por qué pasa en mí? Porque soy humano. Pero Jesús nunca rehusó eso, porque él nunca perdió esa esperanza. Y vemos, hermano, que al final ganó a muchos enemigos. Ganó a muchos enemigos. Porque, hermano, mantener la esperanza, no importando cuán difícil se vea, es algo que no es fácil. Y cualquiera pierde esa esperanza rápido. Porque cuando uno ve que en lugar de ir cambiando va empeorando, eso es difícil. Y uno dice, no, este ya no tiene remedio. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero en Dios las cosas son diferentes. Jesús pensaba de la misma manera. Él decía, no, yo sé que algo voy a hacer, algo voy a lograr. Y precisamente lo logró. Y nosotros vemos en la historia, hermano, como fariseos. Se habla, hermano, se habla de Nicodemo y se habla de José de Arimatea. Se habla de dos hombres que eran importantes en el Sanedrín y fueron ganados. Ahora, pero no solo ellos, hubieron muchos otros más. Que la Biblia no relata. Porque la Biblia no es un libro de historia donde se va a contar la vida de cada hombre o cada persona que decidió seguir a Jesús. Pero resalta la vida de algunos que eran importantes dentro del Sanedrín que fueron ganados por el Señor. Ahora, ese es un principio importante que la palabra de Dios nos muestra. Que nosotros, hermanos, no debemos de perder la esperanza. A pesar de que nosotros veamos contra viento y marea, siempre debemos mantener la esperanza de que algo vamos a ganar. De que algo se va a hacer. Dios va a hacer algo. Y hay un dicho que muchas veces usamos, que la esperanza, decimos nosotros, o la fe, es lo último que nosotros podemos perder. Porque una persona que pierde la fe o la esperanza de que algo va a suceder, ya perdió todo. ya perdió todo. Entonces, son dos cosas muy importantes, fe y esperanza, de que algo va a suceder, de que Dios va a hacer algún cambio.
en la vida. Y por eso es que Jesús nunca rehusó. Jesús siempre estaba dispuesto a ellos, a pesar de lo que ellos querían con él, pero él siempre mantenía la serenidad. Hermano, yo le voy a decir algo bien difícil muchas veces para nosotros, pero Jesús mantuvo esa serenidad, porque el propósito de él era ganar a alguno de esas personas. Ahora, ¿cuál era el otro problema de invitarlo a comer en día sábado? Jesús mantiene la serenidad y no rehúsa. Oiga bien, dos cosas. Ir a la comida de ellos. Ahora, ¿cuál es la tercera? Precisamente, si era el día sábado, sabían que él iba a quebrantar alguna ley de las que ellos habían interpretado. Oiga bien. Entonces, sus leyes, hermanos, eran el problema en ellos. Sus leyes eran el problema. ¿Por qué? Porque precisamente eran los problemas más pequeños. Uno llegaría a pensar, hermano, que a este tiempo o momento en el que Jesús es invitado, uno llegaría a pensar que los fariseos pensarían mal de él, más bien de Jesús. Pensaríamos que muchos le seguirían porque dirían que él hizo tantas cosas en frente de ellos, hermano, que uno pensaría que muchos le seguirían, pero al contrario, estas personas están precisamente tratando no solo de quebrantar la ley, sino que era pecador. ¿Y cuál era el problema de las leyes y los preceptos? Cosas muy pequeñas. Cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque precisamente ellos estaban dispuestos a guardar esos preceptos. Oiga bien, a guardar esos preceptos. Eran fieles a esos preceptos. Que poder ayudar a una persona con necesidad era pecado para ellos. Así lo veían ellos. Porque si ustedes se recuerdan en el capítulo 13 que acabamos de terminar, que precisamente la mujer que estaba encorvada, cuando él la sanó, ¿qué fue lo que dijo el encargado de la sinagoga? Dijo él, váyanse todos, dijo, enojado con la gente, no con Jesús. Váyanse. Dice, porque el sábado no se puede quebrantar con trabajo. Oigan la sanidad o el ayudar a una persona como lo veían ellos, como trabajo. Y eso no estaba estipulado en la ley de Moisés. Porque recuérdense que aún el Señor Jesús decía que el sábado fue creado ¿para quién? Para el hombre. Para el hombre. Es decir, el sábado traía grandes beneficios a la vida humana. Y él dijo que no fue el hombre creado para el día sábado, sino que el sábado fue creado para poder beneficiar la vida humana. Pero ellos le habían dado vuelta. Ahora, estas cosas tan pequeñas son las que habían hecho ese gran abismo de separación entre Jesús y los intérpretes o los fariseos. Ese era el gran abismo, la gran separación que había entre ellos. Cosas pequeñitas. Que Jesús, hermano, nunca rehusó el poder ayudar a una persona. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se enfocaba ¿en qué? Siempre se enfocaba, hermanos, en ayudar. Es decir, Jesús era humano, tan humano que él veía las enfermedades de las personas y por eso les ayudaba. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley habían perdido esa humanidad. Es decir, esa humanidad que Jesús tenía se enfocaba en el amor hacia el prójimo. Y por eso él siempre ayudaba a las personas, no importante en el día sábado. Porque él había dicho que era Señor del sábado. Amén. Entonces, pero esas cosas tan pequeñas eran las que habían hecho esa gran separación. Y yo le voy a decir algo, hermano. Hay cosas en la vida, oiga bien,
A veces no son las grandes cosas las que quitan la paz. A veces no son las grandes cosas las que separan y dañan o destruyen relaciones de familia. A veces son las cosas más pequeñas. Eso es lo que pasa muchas veces. Que a veces los problemas más grandes no, sino las cosas muy pequeñas. Son cosas que a veces separan a la familia, destruyen amistad. Esto es lo que muchas veces en las iglesias, hermanos, destruye a las personas. Las cosas más pequeñas. Y le voy a poner un ejemplo. Dice en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, dice, la sulamita, oiga bien, la sulamita habla y dice, hermanos míos. En algunas versiones dice, hermanos míos. En la versión Reina Valera no dice, hermanos míos, solo dice, agarren las zorras y las zorras más pequeñas. Así dice la versión Reina Valera. Dice, agarren las zorras y agarren las zorras más pequeñas. Es decir, ¿por qué? Porque dice que las zorras más pequeñas pueden destruir el viñedo. Porque las viñas, dice, están en cierne. Así dice la versión Reina Valera. Ahora, en estas versiones que yo uso, no dice de diferentes maneras. Dice, agarren a las zorras nuevas y también a las viejas. Porque las zorras nuevas y las viejas, dice, las más pequeñas, porque usted sabe que una zorra no es algo grande, es algo pequeño. Hay zorros y hay zorras. Las zorras son unas animalitas tan pequeñitas que son orejonas. Esas zorras pequeñas, dice la tsunamita, destruyen las viñas que están en cierne. Ahora, ¿por qué dice la sulamita de esa manera? La sulamita habla de una manera poética. Precisamente la viña de la que está hablando es la relación que ella tiene con el amado. Oiga lo que le estoy diciendo. Es la relación de la sulamita con el amado. La viña es la relación que ella tiene íntima con él. Es decir, una relación, hermano, muy estrecha. Entonces dice que la viña puede ser arruinada porque está en cierne. Así dice la Reina Valera. Pero estas versiones no dicen cierne. Dice que puede arruinar las viñas porque están en la flor. ¿Qué hemos entendido? ¿Cuándo es que una cosecha se arruina? Cuando está en flor. Es decir, que está comenzando a llenar. Está comenzando a tomar fuerza. Es cuando las horas más pequeñas. Dice, pueden hacer que la viña se arruine. Aunque está hablando del problema. Y un problema que puede arruinar, y le voy a poner estos casos. En la vida de un matrimonio, hermanos, ¿qué puede arruinar la felicidad de un matrimonio? ¿Qué puede arruinar la relación en un matrimonio que está bien? ¿Sabe qué lo puede arruinar? Una pizca de celo. Una pizca de celo. Si yo comienzo a desconfiar de mi esposo y viceversa, esa cosa tan pequeñita que nosotros describimos con celo, ha arruinado miles de matrimonios. Una pequeñez de desconfianza puede arruinar algo que está bien sólido. Y debemos de tener cuidado. Y esto es lo que había
hecho tener ese gran abismo de separación entre Jesús y los líderes. Por eso lo veían con malicia. ¿Por qué? Porque ellos estaban más dispuestos a ser fieles a los preceptos y los mandamientos, no de Dios, sino que los mandamientos de los ancianos. Es decir, era precisamente lo que ellos habían precisamente interpretado como la ley de Dios. Ellos lo habían interpretado de esa manera, pero no era la manera de Dios. Ellos habían interpretado como que era la palabra de Dios, pero habían puesto los mandamientos de hombres sobre la ley o sobre la palabra de Dios. Entonces, esa diferencia era la que había separado a Jesús o a los hombres de Jesús. O sea, que eran cosas muy pequeñas. Entonces, esto es lo que muchas veces, como les repito, afecta la vida, no solo de congregaciones, sino a veces en los matrimonios. Cosas muy pequeñas. Y vean lo que dice aquí en el versículo que estamos estudiando, versículo 3. Después, ¿qué nombre? Precisamente, dice, había allí delante de él, delante de Jesús, un hombre que sufría de hinchazones. Esta otra versión dice que este hombre, dice, tenía las piernas y los brazos hinchados y se paró delante de Jesús. Esta otra versión. Dos versiones diferentes. Ahora, dice que la primera versión dice que este hombre estaba hinchado de su cuerpo. La otra versión dice que de sus manos y de sus piernas. La Reina Valera, ¿qué es lo que dice? La Reina Valera dice que este hombre era hidrópico. Así dice. Es decir, ¿por qué dice hidrópico? Porque estas versiones no dicen hidrópico, sino que dice hinchazón en las manos y en las piernas. Porque recuérdese que Lucas, oiga bien, Lucas es médico y él está dando un diagnóstico de la enfermedad que este hombre tenía. Por eso en la Reina Valera se usa hidrópico. Porque le voy a decir, la palabra griega para hidrópico, oiga, ¿qué es hidrópico? Hidrópico es agua en el griego. Entonces, la palabra hidropesía es acumulación de agua en los tejidos del cuerpo. Eso es lo que este hombre tenía. Tenía esa enfermedad. Es decir, una acumulación de líquido retenido en el cuerpo, en sus órganos. Por eso es que cuando una persona en nuestro tiempo se hincha, yo no sé si usted ha visto que hay personas que se hinchan de los pies, se les ven hasta claros. Se ven hasta claros. Hay personas que se hinchan de las manos y hay otros que del estómago. Y cuando se hinchan, que tienen esa retención de líquido, oiga bien, cuando tienen esa retención de líquido, se ven claros. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las paredes del cuerpo, en donde está la sangre, son traspasadas, hermano, y por eso esa agua o esa acumulación de líquido ya no sale, sino que se retiene en el cuerpo. Se retiene. Y esta es la causa de esa enfermedad. Ahora, ¿por qué surge la hidropesía? ¿Cuál es el problema? ¿Qué decían los rabinos del tiempo de Jesús? Los rabinos del tiempo de Jesús decían que esta enfermedad de hidropesía era uno de los pecados más grandes que el hombre cometía y por eso se hinchaba. Eso es lo que ellos decían. Pero recordemos que Lucas está dando un diagnóstico Médico. como médico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico precisamente de Lucas?
no es lo que los rabinos pensaban. De que este pecado, de que la persona se hinchaba de los pies o de las manos, era porque precisamente había hecho uno de los pecados más grandes que el hombre pudiera cometer. Lucas está dando el diagnóstico como médico. ¿Y cuál es el problema de la hidropesía? Es comer mucha sal. El comer mucha sal se da esta enfermedad. Oiga bien. Entonces, esto es un problema. Cuando la persona, quizás para evitar todo esto, se debe evitar comer mucha sal. Porque esto pasa. Entonces, esto es lo que este hombre tenía. Hidropesía. Es decir, una acumulación de líquido, o sea, de agua dentro de su cuerpo, y esto es lo que lo había precisamente hinchado. Entonces, dice aquí que había delante de él un hombre que sufría de hinchazones, es decir, la otra versión dice manos y piernas. Versículo 3. Jesús pues preguntó a los maestros de la ley y de los fariseos. Mire, aquí Jesús, hay algo que se da. Ellos estaban viendo cómo atrapaban a Jesús. Jesús lo sabía. Jesús sabía que al curar a este hombre, lo iban a comenzar a acusar. Él lo sabía. Entonces, como él lo sabía, les devuelve la pregunta a ellos. Él les hace una pregunta y les dice. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿está permitido devolver a alguien la salud el día sábado o no? ¿Está permitido? ¿Y qué pasó? Versículo 4. Ellos se quedaron callados. ¿Por qué se callaron? Porque ellos sabían que siempre que ellos decían algo, iban en contra de ellos mismos. No es que ellos no supieran, no es que se quedaron callados porque no supieran o que fueran ignorantes. El problema es que Jesús siempre los atrapaba en su malicia. Ellos querían atrapar a Jesús, pero los que caían en la red, como pajarillos atrapados por la red del cazador, eran ellos. Siempre ellos salían mal. Es decir, nunca le podían ganar en el sentido de que lo iban a ver mal, sino que él siempre respondía satisfactoriamente. Como cuando les dice si era lícito pagar impuestos, ¿verdad? Exacto. Lo mismo como cuando dice que están fraguando ver cómo caen, cómo hacen caer a Jesús. Y dice que ponen dos personas para que vayan donde Jesús, y Jesús les dice, ¿es lícito pagar el tributo al César? Entonces Jesús sabía la malicia de ellos. Y él en ese momento les dice, hipócritas. Es decir, como quien dice, yo sé lo que están fraguando contra mí. Entonces él les dice, muéstrenme la moneda. Y se la llevan. Y dice él, ¿de quién es la cara o la esfinge que está grabada en la moneda? Todos dicen del César. Entonces él dice, bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, siempre Jesús salía. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que no había que pagar tributo, entonces le iban a acusar de sedición, de que él estaba haciendo un levantamiento en contra de las personas que no pagaran el tributo al César. Entonces, es decir, Jesús siempre los agarraba cuando menos. Por eso ellos se callaron. No es porque no supieran, no es porque fueran tontos, sino porque precisamente sabían que la respuesta que Jesús daba siempre los hacía quedar mal. Y como ellos callaron, ¿qué es lo que pasó?
Versículo 4. Entonces se quedaron callados. Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sana y lo despide. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Tenía fe el hombre? El hombre no tenía fe. Entonces, si no tenía fe, ¿por qué lo sanó? Recuérdense que en otras ocasiones el Señor se admira de la fe de un centurión. Y dice también, al comienzo de este libro de Lucas, dice que Jesús no hizo muchos milagros en el lugar donde él vivía por causa de fe, porque no creían en él. Porque ellos le decían, así como has hecho milagros en otros lugares, ¿por qué no los haces aquí? Entonces, ¿por qué Jesús cura a este hombre si no tenía fe? Porque el hombre no tenía fe. Dice que lo toma de la mano cuando le hace la pregunta y no le responde, lo toma de la mano, lo sana y lo despide. ¿Cuál es el sentido de este milagro? El sentido no era que este hombre tuviera fe, sino que era una señal. ¿Señal para quién? Para los maestros. Para los maestros de la ley. ¿Por qué? Eso quiere decir que Jesús estaba trabajando todavía con ellos. Era una señal para ellos. Fíjese bien. Es decir, es casi lo mismo que Pablo explica cuando dice que las lenguas, dice, son señal para quién. Las lenguas son señal para los de afuera, no para la iglesia. Es decir, siempre hay propósitos en estas cosas. Y el que Jesús sanara a este hombre que no tenía fe era una señal para ellos. ¿Y cuál era la señal que les estaba enviando? Es decir, él les estaba diciendo, estas son las cartas de presentación del Mesías que ustedes están esperando. Para que ellos crean en él, pero no creyeron aún así. Es una señal para decirles, todavía estoy trabajando, voy a seguir trabajando mientras pueda. No voy a escatimar esfuerzos hasta que logre hacer en ustedes lo que yo quiero. Vea bien. Y dice que lo tomó de la mano, lo sanó y lo despidió. Versículo 5. Dice, después les dijo a ellos, oiga bien, después les dijo a ellos, ¿quién de ustedes, si su burro o su buey llega a caer en un pozo, no lo saca enseguida aún en día sábado? Versículo 6 dice, y ellos no supieron qué contestar. Oiga, versículo 5, después les dice a ellos, ¿quién de ustedes, si su burro o su buey llega a caer en un pozo, no lo saca enseguida, aún el día sábado? Versículo 6, ellos no supieron qué contestar. Ahora, te lo voy a leer en esta otra versión. Mire lo que dice. Versículo 5. Después les preguntó a los que estaban presentes, es decir, a los fariseos y a los maestros de la ley. Si uno de sus hijos o uno de sus bueyes se cayera en un pozo, ¿no es cierto que lo sacarían de inmediato aunque fuera sábado? Pero ellos no pudieron decir nada. Y llama la atención en esta versión, porque la Reina Valera, oiga bien, la Reina Valera dice, si su asno o su burro o su buey cae en un hoyo,
dice, ¿no lo sacarían ustedes de inmediato aunque fuera día sábado? Eso dice la Reina Valera. Esta versión que uso, con la otra que tengo, una es lenguaje sencillo y la otra es latinoamericana. Oiga bien, son muy diferentes. La otra hace una diferencia. Jesús dice, si un hijo de ustedes o un buey cae en un hoyo, no lo saca enseguida, aunque sea día sábado. Ahora, ¿por qué esta versión hace la diferencia? No dice burro o asno, como lo dice la Reina Valera, o como lo dice esta versión latinoamericana, o como lo dicen otras versiones como la Nueva Jerusalén. Casi todas las versiones dicen burro en lugar de hijo. Esta versión hace la diferencia. Dice, si un hijo de ustedes o un buey cae en un hoyo, no va enseguida y lo saca aún siendo día sábado. Porque esta versión ya no dice burro o asno, sino que dice hijo. ¿Por qué? Oiga bien, Jesús está usando parte de lo que es el Antiguo Testamento cuando le hace esta pregunta. Jesús está usando Éxodo capítulo 21, que ya lo voy a llevar a esa porción. Ahora, ¿pero por qué la diferencia entre hijo y buey? Ya no es burro y buey, o asno y buey como lo dicen todas las versiones. ¿Sabe cuál es el problema? La diferencia se da en que entre animales no hay diferencia, los animales se cumplen. Tanto el burro o el asno como con el buey era algo que se podía usar para arar la tierra. Solo que no se podían emparejar. Pero el asno se usaba para arar la tierra también, igualmente que el buey. Entonces eran animales que tenían casi el mismo valor. Entonces, ¿por qué esta versión dice hijo? Y le voy a decir algo. En las calificaciones que se dan en las diferentes versiones donde hay asno y buey, casi por lo general se da una calificación bastante, si usamos el abecedario desde la A hasta la Z, es una de las letras más al fondo las que usa. Cuando dice precisamente burro o asno, pero cuando se pone la calificación de hijo, es decir, la calificación que se le da en cuanto a lo cierto y verdadero, y si es real, se da entre la A y la B. Entonces, ¿por qué se hace la diferencia entre hijo y buey? Porque hay más valor en la vida humana. Y el problema en los tiempos de Jesús es que la gente se enfocaba y tenía más amor a los animales que a la misma persona o al mismo ser humano. Eso no ha cambiado. Ahora, y le voy a decir algo. ¿Qué es lo que ahorita se está viendo? Creo que no hay diferencia en los tiempos de Jesús como en los tiempos actuales que usted y yo estamos viviendo. Porque la gente hoy en día le tiene más amor. Oiga, le tiene más amor a los animales más que al ser humano. Le voy a poner ejemplo. Hermano, aquí en esta nación, si usted maltrata a una persona, usted puede ir preso quizás unos días. Pero si usted maltrata a un animal, la ley es más fuerte y lo sentencian con más años. Es decir, en nuestro tiempo hay gente que adopta animales, oiga bien, y les deja una gran fortuna cuando ellos se mueren. Hablando de personas ricas. Y eso es algo muy conocido aquí en este país, donde personas millonarias han adoptado mascotas y cuando ellos se mueren, la riqueza Pasa a los animales.
se la heredan los animales. Fíjese bien. Ahora, la gente acá, hermano, adopta como sea cualquier animal. Y le voy a decir algo. Los albergues de los animales están vacíos. Hay muchos animales que se adoptan. Pero ¿qué pasa con los albergues donde hay niños huérfanos? Donde muchas veces no se valora la vida humana. Hay niños que no tienen hogar y ahí están, saturados. Saturados porque nadie les hace caso. ¿Por qué valoran más a los animales que al ser humano? Ahora, cuando Jesús, en esta versión, se hace la diferencia entre hijo y buey, se hace un notorio reconocimiento que la vida humana es más valiosa para el Señor que la vida animal. ¿Por qué es más valiosa la vida humana? Porque a nosotros, como seres humanos, estamos hechos a imagen y semejanza. Nosotros tenemos la imagen de Dios impregnada. Aunque a causa del pecado la imagen de Dios se ha deteriorado mucho, pero todavía está impregnada en la vida humana la imagen de Dios como una tinta indeleble que no se mira, pero ahí está. Así está la imagen de Dios en nuestra vida. Por eso es que Dios valora más la vida humana que la animal. Porque le voy a decir algo. Dios no ha venido a salvar animales. Vino a salvar al hombre. Y quizás usted me dirá, hermano, ¿y por qué no en el arca de Noé se salvaron solo animales y no solo el ser humano? Si yo le dijera que estudiara más la Biblia y la estudiara más a profundidad, le dijera que esos animales son simbólicos. Son simbólicos. Porque así mira Dios muchas veces a la humanidad. Y se dará cuenta, estúdielo más profundamente. Por eso es que aquí se hace el cambio, porque Dios valora más la vida humana que la animal. Y yo le voy a llevar precisamente a Génesis capítulo, a Éxodo, perdón, capítulo 21, que es con lo cual voy a terminar. Capítulo 21, versículos, Éxodo capítulo 21. Si usted tiene una Biblia en la mano, vaya a la Biblia. Veamos la Biblia para que juntos podamos ver de lo que se está tratando. Porque esto es lo que Jesús les toca. Este es el punto que Jesús toca cuando dice que ellos, si se cae un asno o un buey en un hoyo, dice, aunque sea el día sábado, ellos van rápidamente y lo sacan. Éxodo capítulo 21, versículo 33 y 34. Mire sobre lo que va a hablar aquí. Y uno pensaría, es diferente, pero no, esto es lo que Jesús está tratando. Dice acá, si un hombre destapa un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y en el pozo se cae un buey o un burro, oiga bien, lo mismo como dice la Reina Valera, el que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Oiga bien, ¿cómo se le conoce a estas leyes? A estas leyes se le conoce como leyes en cuanto al descuido o la desidia o la irresponsabilidad O negligencia. o negligencia, como usted quiera llamarle. Leyes contra la negligencia humana. Oiga bien lo que está tocando, negligencia humana. Ahora, dice, ay, que si un hombre hace o no tapa, dice,
un pozo que ha hecho, o si uno abre un pozo y no lo tapa y un animal cae, en el pozo y el animal muere, el dueño del pozo tendrá que compensar. Son leyes de compensación hacia las comunidades. Oiga bien, dice, el dueño del pozo tendrá que compensar con dinero al dueño del animal que cayó en el pozo. Dice, y el animal muerto será restitución de él. O sea, que se quedará con él. Ahora, ¿por qué Moisés toca esto? ¿Por qué Moisés toca precisamente estas legislaciones sobre hablar sobre el bienestar de las personas en cuanto a pérdida de algo? O leyes sobre negligencia. Dice acá que si un hombre abre un hoyo y